tantos años de ahí, pertenecía al grupo de los jóvenes en la iglesia, y el líder de jóvenes nos dijo que nos aprendiéramos un texto, gloria al Señor, y aprendí que vamos a leer ahorita. Y ahorita estaba esperando el tiempo de que me dieran el lugar. Me acordé de ese versículo que me ha aprendido, y se lo quiero compartir porque es parte del mensaje, hermano. Gloria a Dios. Juan capítulo 6, versículo 35. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a Juan, que ya es la segunda vez que nos visita. Gloria al Señor. La amiga de Alex también. Dios la bendiga también. Gloria al Señor. Dios bendiga a la familia Soto, hermano. Gloria al Señor. Y seguir orando por cada uno de nuestros hermanos que tienen necesidad. Gloria al Señor. Versículo 35 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Repita conmigo una vez más. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, gloria al Señor. Amén. Ayúdame a orar en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde. Bendito Dios, venimos a descansar en ti, a traer nuestras cargas, Señor, a alabarte, a glorificarte. Es tiempo, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla, a entenderla, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica también, a creerte, Señor. Te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Le digo a los hermanos Jesús Borges también, que se aventó la travesía manejando también desde Guamuchi, gloria al Señor. ¿No? ¿En camión? En camión, gloria al Señor, pero también fue una travesía, porque gloria al Señor, sentado, pero de todas maneras casi va uno manejando con el chofer también, ¿no? Que no le vaya a dar muy recio, que se pique, que no se duerma. Pero Dios bendiga a la familia Borges, que está una vez más con nosotros. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. En la Biblia hay una historia muy comentada, muy conocida, una historia. Y nuestro hermano David, la última vez que le tocó presidir, dio una pequeña reseña de esa historia. Y esa historia se encuentra en Lucas capítulo 15. Abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Ahí, hermano, hay 3 historias diferentes. Hay 3 parábolas diferentes. Está una que se llama la oveja perdida. Y luego hay uno donde también a la mujer se le pierde esa moneda también. Dracma. Y la historia que nosotros vamos a analizar y ver, y que Dios nos enseñe por medio de ella, es el hijo pródigo. Por mucho tiempo, hermano, yo cuando escuchaba el hijo pródigo tenía un concepto erróneo de la palabra pródigo. Yo creía que el pródigo era alguien, un forastero, alguien que se iba, ¿verdad? Pero no. La palabra pródigo quiere decir algo muy diferente a lo que yo pensaba. Y probablemente usted tenga ese mismo concepto. Pero la palabra pródigo quiere decir es alguien que gasta sus bienes, lo que tiene, su hacienda, en cosas inútiles.
que malgasta sus bienes en cosas inútiles, que no benefician en nada. Ahora yo quiero hablarles un poco de nuestro tiempo. Comentaba ayer con nuestros hermanos, los de la oración, todo el tiempo cuando venimos a la oración, varias veces me ha tocado predicar los viernes y a ellos les doy primeramente la predicación aquí los jueves. Y yo les hablaba a mis hermanos y les preguntaba yo algo. Los jóvenes, los niños, se la pasan la mayor tiempo en la escuela. Llegan a la casa nomás a comer, a reportarse y se ponen a hacer tareas. Pero la mayor tiempo, la mayor parte del día, el idioma que ellos escuchan es el inglés. ¿Cierto o falso? Es el inglés, ¿verdad? Por eso ellos cuando se comunican en inglés. Excepto con aquellos que no hablamos inglés, se comunican en español, pero entre ellos es hablar inglés porque es el idioma que más usan ellos, ¿verdad? Entonces, como es el idioma que más usan, es el idioma que más escuchan y que más practican durante el día, es el idioma que más se les acomoda hablar. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Verdad? ¿Cierto? Hablan español por nosotros porque pues no entendemos y nosotros pues dijimos una otra palabra en inglés, pero hasta ahí, pero el idioma entre ellos, el principal es el inglés. Ahora, lo que yo comentaba con mis hermanos ayer era esto. Nosotros tenemos, nos levantamos de mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana, aquellos que entran más temprano, y nos vamos a trabajar 8, 9, 10 horas durante el día. Y en esas 10, 11 horas, 10 horas, estamos enfocados en el trabajo ahí, en el trabajo. Y si ponemos a hacer una comparativa, el tiempo que nosotros pasamos en el trabajo es demasiado a lo que pasamos nosotros en comunión con Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Es cierto, pasamos más tiempo en las cosas, en nuestras responsabilidades de esta que tenemos como ciudadanos, pasamos mucho tiempo en eso. Entonces, si usamos eso mismo que les dije al principio, ¿qué es lo que nosotros estamos, a qué lado nos estamos inclinando más? ¿A las cosas celestiales o a las cosas materiales? Si el mayor tiempo lo usamos en lo secular, en lo material, va a decirme usted, bueno, es que es normal. Sí, es normal. Entonces, para poder contrarrestar eso, que nosotros, el tiempo que estamos en nuestro trabajo y esas 10, 11 horas que estamos ocupados en nuestro trabajo y ese tiempo que le damos al Señor, ya sea media hora, 1 hora, 2 horas durante el día, para poder contrarrestar y poder que la balanza esté más al favor de las cosas espirituales, nosotros durante el día, dice la Escritura, que debemos de meditar en ella. Debemos de meditar en la palabra de Dios durante el día. Si estamos en nuestras labores, yo a veces estoy haciendo una actividad ahí, hincado, parado, o a veces acostado dentro de un ático de una casa, pero aún ahí, hermano, tenemos que nosotros, nuestra mente esté concentrada en lo que estamos haciendo, pero ahí tiene que estar el Señor con nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es la manera de poder contrarrestar el tiempo. De poder contrarrestar y balancear las cosas de este mundo y las cosas del Señor. Porque si nosotros durante el día inclinamos la balanza nomás a un solo lado durante el día, no nos ni acordamos de Dios, entonces va a llegar el tiempo en que nuestra tendencia va a ser más a las cosas de este mundo que a las cosas del Señor. Porque estamos más alimentando lo carnal, estamos más alimentando lo del mundo que las cosas espirituales. Y va a llegar un tiempo en que el más fuerte es el que va a dominar. Va a llegar un tiempo. Pero, hermano, nosotros como hijos de Dios
Dice, por eso dice un canto, y lo muy bien dicho, dice, mi pensamiento eres por la mañana pienso en ti, al mediodía pienso en ti, y por la noche pienso en ti, a toda hora pienso en ti. De esa manera nosotros podemos contrarrestar el tiempo que lo ocupamos nosotros en otras cosas. Amén. Del tiempo. Ahora, la historia del hijo pródigo. Vamos a sentarnos en esa historia que está en el capítulo 15 de Lucas. Esa historia empieza diciendo donde hay tres protagonistas en esa historia, que está el padre y están los dos hijos. Llega el tiempo en que el hijo menor decide ir con el padre. Bueno, lo normal es que los hijos reclamen la herencia cuando ya muere el padre, ¿verdad? Cuando ya el padre o la madre ya fallecieron. Pero no, este hombre, este muchacho, que no era un niño, no era un adolescente, era alguien que ya tomaba sus propias decisiones, decidió decir, bueno, voy a ir con mi padre, le voy a decir, padre, pues dame lo que me toca, ¿ya? Entonces este muchacho no esperó ni a que su padre muriera para pedirle la herencia. No esperó ni a que su padre faltara para que le diera la herencia. Mira una historia donde un muchacho va a visitar a su papá al hospital y le dice el hijo, le pregunta al papá, ¿cómo te sientes? Me siento bien, dijo. Pero le dijo, aquí estás en el hospital. Sí, pero pues no me voy a morir, le decía el papá. Pero estás bien, te sientes bien. Sí, me siento bien. Oye, entonces ¿qué vas a hacer con los terrenos que tienes allá en México? Pero ¿por qué me preguntas eso? Si yo no estoy enfermo, no me voy a morir. Pero ¿te sientes bien? Le digo, sí me siento bien. Y al hijo dice, pues, bueno, pues entonces le voy a decir que no. Pero no, ¿qué? Dice el papá. No, pues que cancelen todo. ¿Pero qué van a cancelar? Y habla por teléfono, le dice al que le estaba vendiendo los terrenos, ¿sabes qué? Cancela todo porque mi papá pues todavía... Y de ese tipo hay, hermano. Entonces este muchacho era así. Antes de que el papá muriera fue y le dijo, hey, dámelo parte de la herencia que me toca. El papá todavía estaba ahí. Lo normal es que fallece el papá o la mamá y se reparte la herencia. Pero este no esperó ni a eso. El papá, si vemos la historia, el papá era un papá bueno. Ahora, ahí, tanto el papá instruyó al mayor y instruyó al menor. Y los dos recibieron el mismo ejemplo del papá. Los dos recibieron el mismo tiempo, comiendo la misma comida y recibieron la misma atención el uno como el otro. Pero el menor dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a tomar esta decisión y voy a hacer este plan en mi vida. Y dice que un día, juntándolo todo, se fue a una ciudad, a una tierra muy lejana. Dice la Biblia que allá este muchacho se le apoda, aquí la parábola le apoda pródigo. Porque este muchacho empezó a ir al malgastar la herencia que le había tocado. ¿Cuánto tiempo tardó el padre de la familia? ¿Cuánto tiempo tardó el padre de familia en acumular o en juntar los bienes que tenía? Como para que este hijo en un instante, en unos pocos días, meses, años, no dice la Biblia cuánto tiempo, va y malgasta lo que tiene. Va y desperdicia lo que su padre le dio. No dice la Biblia cuánto tiempo tardó en malgastar todo lo que tenía. Ahora, si vemos la historia, dice la Biblia que este hombre era dueño era un hacendado, era dueño de una hacienda. Y tenía jornaleros. Tenía personas que trabajaban en la hacienda. Entonces quiere decir que este hombre era un hombre más o menos importante, el padre de familia. Entonces la herencia que le tocó tanto a uno como al otro
no era poca cosa, era algo considerable, era una suma importante de dinero. Pero este muchacho, dice la Biblia, que agarró y se fue. Probablemente pensó que esa economía le iba a durar por años. Pero la Biblia no habla cuando que agarró ese dinero y fue y lo invirtió en algo, o que fue a vivir a aquel lugar y empezó a trabajar. La Biblia no lo habla. Primero dice la Biblia que empezó a malgastar todo, empezó a desperdiciar todo, a despilfarrar todo, empezó a gastar en cosas inútiles su dinero, cosas que no tenían beneficio o eran beneficios a corto plazo. Probablemente aquel muchacho agarró, como dijo su hermano después, la gastó en rameras, en cosas terrenales, cosas pasajeras de este mundo que no trajo ningún beneficio. Y aquel muchacho fue y desperdició su dinero, lo malgastó. Pero en ese mismo tiempo que este muchacho estaba malgastando su dinero y empezó a faltarle el dinero, dice la escritura que vino una crisis al lugar donde él estaba residiendo. Vino una crisis, vino una hambruna, dice la Biblia. Vino una situación donde el pan empezó a escasear. Y entonces este muchacho, al verse descubierto, al verse sin dinero, dijo: pues, tengo que buscar el alimento, tengo que buscar de comer. Y fue y habló con un dueño de un lugar ahí, hermano, y le pidió trabajo. Le dijo: está muy bien, vas a tener trabajo, pero vas a ir a apacentar cerdos. Y si nosotros vemos en el libro de la ley, una de las cosas que Dios prohibió al pueblo de él era que comiera puerco. Que comiera puerco, que comiera el cerdo, que lo comiera, lo prohibió el Señor ahí. ¿Por qué? Por salud, por beneficio corporal, ¿verdad? Porque ahí vienen muchas enfermedades. Pues ese hombre, el trabajo que le dieron fue a ir a alimentar esos cerdos, un animal inmundo para el judío, y fue a empezar a alimentarlos, hermano. Pero la escritura no lo dice claramente, pero el pago que este hombre tenía no le alcanzaba ni para comer. No le alcanzaba, era algo muy mínimo lo que le pagaban, porque dice que cuando él estaba alimentando a los cerdos, cuando él estaba alimentando ahí a los marranos, dice que deseaba comer, llenar su vientre, o sea, llenarse, saciarse de lo que los marranos comían. Imagínense nomás, hermano. Imagínense nomás, allá en Sinaloa, a los desperdicios que se le dan a los marranitos que estamos fundando, le decimos el machihui. El machihui. Se junta ahí de la comida que sobra, se junta y dáselo a los coches ahí, al machihui, el desperdicio. La Biblia no dice que eran desperdicios, sino que eran algarrobas. Pero qué cosa, ¿no? Se subajó tanto este muchacho al compararse con los marranos para poder comer lo que comían ellos. Pero, ¿de dónde parte todo esto? ¿De dónde parte todo esto? ¿El papá hizo mal trabajo en él? ¿Hizo mal trabajo el papá? ¿Le dio mal ejemplo el papá? A ti y a mí, hermano. ¿Qué ejemplo Dios nos ha dado para que lo dejemos? ¿Qué mal ejemplo Dios nos ha dado para que lo dejemos? Busque usted alguna situación y vea un pretexto como para decir a Dios: ¿sabes qué, Dios? Pues me voy, porque esto en ti no está bien. Dice la Biblia que Dios le dijo: tú eres un joven y eres buen muchacho, le dice a Israel, pero andabas conmigo, caminabas conmigo, pero llegó el tiempo, le dice el Señor, de que te alejaste de mí. ¿Qué mal viste en mí para dejarme?
A lo contrario, empezaste a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Empezaste a malgastar tu tiempo. Malgastaste a ir a tomar tus decisiones. Malgastaste tu vida a ir a hacer tus planes. Y me sacaste a mí de tus planes. Este joven, hermano, sacó a sus padres, sacó a su padre y a su hermano de sus planes. No estaban en los planes de él. No estaban, él pensaba en él nada más allá donde estaba. Él pensaba en él fue y malgastó una cosa, malgastó otra, a lo mejor los talentos de oro, de plata o lo que le haya dado el padre, fue a malgastarlo, no pensando en su padre, no pensando en su otro hermano. Probablemente la madre todavía vivía, la Biblia no lo dice. Pero allá no le importó, él no pensaba en nadie acá. No pensaba en lo que estaba pasando en la hacienda, el sufrimiento que el padre tenía. No, él no pensaba en eso. Ahora, imagínense nomás, por un momento, cuál es el sentimiento de Dios para con nosotros, que Él vino y se entregó por nosotros. Él vino y nos dio un valor. Él vino y nos ofreció su amor, nos ofreció su misericordia y nos ofreció ir a morar y vivir con Él en la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Eso fue lo que Él vino a ofrecernos. Pero a lo contrario, tomamos decisiones que no van de acuerdo a ir a la vida eterna. Empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Y es ahí donde si en nuestras decisiones no incluimos a Dios, aleluya, es cuando ya empezamos nosotros a irnos como a un abismo. Entre más saquemos a Dios de nuestra vida, nos estamos yendo a un abismo. Y ¿sabe qué, hermano? Volver es muy difícil. Volver es muy difícil. El joven aquel vivía la vida. Yo pago y traigan esto, y yo pago, y yo disparfarrando su dinero. No importando, no pensando en el futuro, no pensando en qué iba a venir mañana, en cuál era la consecuencia, no pensando en nada de eso. Tú podemos desperdiciar nuestro tiempo en cosas inútiles de esta vida. Y no poner nosotros a pensar que ese tiempo lo podemos utilizar en cosas de beneficios a nuestra alma. Porque el futuro es lo que va a marcar una gran diferencia, sea que vayamos a un lugar o sea que vayamos a otro lugar. El cielo es real, pero el infierno también es real. Las dos cosas son reales. Y si no estás yendo por un camino, quiere decir que estás yendo por el otro. Hay nomás dos caminos. aleluya. Dos caminos hay nada más. Pero estando en esa condición, este muchacho, hermano, no sé, la Biblia no lo habla, pero las oraciones del padre, de la madre, no sé qué fue, que aquel muchacho cayó en sí. Como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Allá en la casa de mi padre, los jornaleros tienen pan que no se lo pueden ni acabar. O sea, tienen abundancia de pan. O sea, ahí vemos otra característica del papá. El papá era un hombre que cuidaba a sus jornaleros. Era un papá que cuidaba a sus trabajadores, que les daba el lugar a sus trabajadores. Y él miró el beneficio que los trabajadores de su padre obtenían. Y dijo él, hey, ¿sabes qué? Este patrón que tengo aquí ahorita no me está ayudando para nada, es injusto porque no me está dando lo que necesito o porque no me alcanza, pero allá los trabajadores de mi padre, esos ganan bien, esos están bien allá. ¿Sabe qué? Voy a volver para allá. Y le voy a decir al Señor, le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Es más, no merezco ni ser llamado tu hijo. Aleluya. Solamente hazme como uno de tus siervos. Hazme como uno de ellos. Voy a trabajar para ti. Y págame lo que le pagas a ellos, y menos, pero hazme como uno de tus siervos, porque ellos vivían mejor que él allá donde andaba, y siendo él hijo del hacendado. La vida que este muchacho llevaba allá donde estaba en la provincia lejana, carnalmente era una vida
no tan normal, pero una vida que la carne en la cual se gozaba la carne. Estoy viendo un documental yo de la ciudad de Dubái. En la ciudad de Dubái quieren hacerla una super ciudad para que sea atractiva para todo el mundo. Con los hoteles, dicen los que documentaristas, están haciendo hoteles, están haciendo edificios inútiles porque no los utilizan para nada, pero quieren dar una apariencia. Hicieron unas islas ahí, ¿cómo se dice? Sí, unas islas, pero le llaman artificiales, unas islas artificiales, y figuraron el mundo. Entonces, con eso que están haciendo, quieren atraer a las personas ahí. Pero lo que el mundo no conoce, el costo con lo cual se hicieron esas cosas. La mano de obra que utilizaron, cómo son maltratados los trabajadores, cómo son menospreciados los trabajadores que traen de África, de la India a trabajar en esos hoteles donde no les pagan lo que es, donde los tienen encerrados en galerones, hermano, viviendo. Es algo injusto, algo injusto. Y viendo la historia del hijo pródigo, aquel hombre hacendado que estaba allá, hermano, dueño de los cerdos, no le estaba pagando un salario justo a aquel muchacho, porque el deseo que tenía de comer de lo que los marranos comían. Pero cuando volvió en sí y dijo, nuestro hermano David algo muy acertado, dijo, él hizo un discurso en su mente: voy a llegar y voy a decirle esto, esto y esto a mi padre. Hizo un discurso, hizo una carta ahí de cómo ir a presentarse a su padre, y aún venir, hermano, humillado ante el padre. Una de las cosas que este muchacho, lo que sí conocía muy bien, era a su padre. Él sabía el corazón que el papá tenía. Él sabía, si ese muchacho hubiera sabido que el papá no tenía misericordia y que el papá era un hombre malo o un hombre que no se compadecía, no se hubiera acercado una vez más para allá. Pero este muchacho conocía de la misericordia de su padre, la conocía. Tú y yo conocemos de la misericordia de Dios, hermano. La conocemos. Sabemos que si venimos nosotros a Él no nos va a echar fuera, como el versículo que vimos al principio. ¿Qué está pasando en tu vida que Dios no te puede ayudar? Una de las cosas que nunca debemos nosotros hacer es alejarnos de Dios, aunque la cosa esté bien o aunque la cosa esté mal. No debemos de alejarnos de Dios, de la fuente de la vida, de la savia con la cual nos alimentamos. No podemos ni debemos de alejarnos de Él, porque si nos empezamos a alejar de Él y empezamos a alimentar más las cosas de este mundo en nuestra vida, vamos a tener la tendencia a esa, pero nos estamos yendo a un abismo y nos estamos brincando de un carril a otro carril. El carril que lleva a la vida eterna hacia el carril que lleva a la condenación eterna. Y eso es realidad. Eso es una realidad que no podemos negar. Aunque digamos, es que tengo que hacer esto, es que mi necesidad es esto, sí, pero sutilmente esas cosas se están jalando. Sutilmente esas cosas se están arrastrando al otro carril. Muy facilito, el otro te están arrastrando a que te brinques. Mira, hasta te están ayudando a empujarte a que te brinques al otro carril. Aunque parezca beneficioso, pero tu vida espiritual, ¿cómo está? Eso es lo importante. Mientras que este muchacho iba para allá, él decía que la vida era buena, que todo traía dinero. Pero cuando empezó a faltarle, cuando empezó a venir esa escasez, entonces fue cuando cayó en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? Allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan, en las casas de los jornaleros, y aquí deseándome comer de los puercos. Por eso dice la escritura que leímos al principio, ahí en Juan capítulo 6, versículo 35, 36, 37. Él es el pan de vida. El que de él comiere nunca tendrá hambre, y del que él bebiere nunca tendrá sed. El que a mí viene
yo no le echo fuera. Ese joven hizo el discurso. ¿Qué voy a decirle a mi padre? ¿Cómo voy a llegar con mi padre? Voy a llegar y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. No, esto no. No, sí, esto sí. Y señora, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Y hizo ese discurso en su mente. Conocía el corazón del Padre. ¿Usted conoce el corazón de Dios? Él ha comprobado. Él ha dejado ver su corazón en la misericordia que nos ha extendido, en el amor que nos ha brindado. Ahí podemos ver el corazón que Dios tiene para nosotros. Gracias, Señor. Ahí podemos verlo. Y este muchacho, y usted sabe lo bueno que es Dios. Ahora, cuando este joven llega al padre y le dice, Padre, dame lo que me corresponde porque me voy. Aquel era probablemente ya mayor de edad, donde ya podía tomar sus propias decisiones. Digo, Señor, bueno, le dio el beneficio del libre albedrío, que él hiciera lo que él quisiera. Y se fue y conocemos la historia. Ya de vuelta, cuando aquel joven dijo, voy a dejar a sus marranos ahí, voy a dejar ya ese trabajo, lo voy a dejar. Y dice que emprendió ese camino a casa. Empezó a retornar a casa. Empezó a volver a casa. Y yo te digo, hermano, hermana, si tú te has alejado de Dios, joven, si tú te has alejado de Dios, vuelve a casa. Es tiempo de volver a casa. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice un canto, Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para darte el perdón. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere sanar tus heridas. Por eso la historia le llama pródigo, porque fue y gastó en cosas inútiles, donde no había ningún beneficio. Y aquel muchacho emprendió su caminada del regreso a casa. Regresar, desde un día partió con sus alforjas llenas de riquezas, llenas de oro, llenas de monedas para poder comprar. Y probablemente el joven, como los jóvenes actuales, que quieren ir a comerse el mundo. No, la cosa no es así. Si tú te enfrentas al mundo solo, te va a hacer pedazos el mundo. Pero si detrás de ti, o no de ti, o enfrente de ti, o rodeándote va el Señor, tus pisadas van a ser firmes y seguras. Y aquel joven viene, hermano, viene. Usted sabe cómo camina su hijo, desde lejos lo puede conocer otros hijos. Ahí viene mi hijo, ahí viene, ¿verdad? Lo puede conocer, sabe la figura que tiene su hijo. Y este padre, hermano, desde lejos lo vio y lo reconoció. De lejos lo vio y lo reconoció. Nomás imagínese por un momento el cuadro ese, hermano, donde el papá vivía afligido. El papá vivía afligido, hermano, porque su hijo, faltaba un hijo en su casa. Vivía afligido el padre. ¿Cómo usted cree, hermano, que Dios, o qué pensará Dios cuando nosotros, no que no vengamos a la iglesia, sino que nos empecemos a alejar de Dios? Que nos empecemos a alejar de Dios. Que las situaciones
o los compromisos nos empiecen a alejar de Dios, nos empiecen a jalar para un lado, y que esos compromisos o esas situaciones nos estén llevando y nosotros casi atados de mano. Y no nomás eso, sino que nosotros consintamos con eso, que nosotros estemos de acuerdo con eso. ¿Cómo usted cree que Dios ve eso? Podemos decir, Dios sabe. Ok, pero el que digamos Dios sabe no quiere decir que está bien. ¿Sí me entiendo? No me explico. Es decir, no, hermano, es que Dios sabe. Sí, Dios lo sabe, pero ¿está bien ante Dios? Eso no es un decir, pongo mi comodín ahí. Uso ese comodín de decir, Dios sabe, ese es mi comodín para justificarme con Dios. No. Dios sabe, pero Dios está de acuerdo con lo que Él sabe. Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo. Sí, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero está bien ante Dios lo que estás haciendo, aunque Dios lo sabe. Vuelvo a decir, no es un comodín como para decirle al Señor, Señor, tú lo sabes, así que uso mi comodín y quitas esa falta de mi vida. No, esto no funciona así. No es como decir, mira, como dice, te pago con los videojuegos que juegan los chamacos, con esto para que me retengas esto. No, así no funciona con Dios. Lo que funciona con Dios es esto. Abra su Biblia ahí, bueno. Ahí en Salmos capítulo 51. Amén. Versículo 17. Eso es lo que funciona ante Dios. Los sacrificios de Dios son el Espíritu. ¿Qué, hermano? Esos son los sacrificios que usted le puede dar a Dios. Los sacrificios aceptables, lo que Dios acepta. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. No despreciarás. El mismo versículo que leímos al principio. El mismo versículo. Ya aquel joven, cerca de donde estaba su padre lo reconoció y fue rápidamente, hermano, y lo abrazó. Y aquel joven empezó a aplicar su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en eso el padre lo interrumpe. Vayan y ganen el becerro gordo y mátenlo. Ya no lo dejó hablar. El discurso que ese muchacho había hecho, porque el padre vio el arrepentimiento que aquel joven traía. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Aquel padre vio el arrepentimiento que el hijo traía, que aquel joven lo traía. Lo vio. Ese corazón contrito y humillado que ese joven traía, el padre lo vio. El papá hermano, mire, usted lo experimenta en su casa, usted lo sabe. Usted sabe, nomás al ver a su hijo, de cómo tiene la cara, o cómo se mueve, o cómo camina, o cómo contesta, sabe cómo anda, si anda enojado, o si anda triste, o si anda feliz, o si anda amargadito. Usted lo sabe. Y más allá uno de eso, hermano, usted sabe cómo está la esposa o el esposo. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. No, algo te pasa. No me pasa nada. Pero uno lo siente, las hermanas lo sienten. Sabemos. El trato de cómo nos hablan, lo sabemos, hermano. Dígame usted si no, hermano. No me deje solo. ¿O no? Sabemos, porque los conocemos, porque conocemos a nuestros hijos, porque conocemos a nuestra esposa, porque conocemos a nuestro esposo, lo conocemos, hermano. Y aún más allá, aún más directo, conocemos cuando se nos acercan con un corazón sincero.
¿Sí o no? Amén. ¿No conoce usted cuando su hijo, su hija o su pareja se acerca a usted con un corazón sincero? O cuando se acerca con un corazón engañoso. Hermano, parece que no somos, gracias a Dios que Dios nos libró de ese pecado, de ser adivino, pero lo sentimos, hermano. Sentimos como esto no está bien. Entonces el padre es la misma situación, hermano. Conoció y vio que su hijo venía arrepentido, hermano. Por eso le dijo, vayan y maten al becerro más gordo. Porque mi hijo, el que estaba muerto, revivió. El que estaba perdido, fue encontrado. Hagamos fiesta, hagamos fiesta. Por eso dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia. Si ve, hermano, las dos parábolas anteriores, el final de las dos parábolas anteriores de Lucas capítulo 15, veamos, vamos ahí. Lucas capítulo 15, y ve el final de la primera parábola de la oveja perdida y de la parábola del dragón o de la moneda perdida. Ve el final, lea esos dos versículos, el versículo 7 y el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 7? Mire, ¿qué dice? Que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora el 10. 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso el Padre hizo fiesta. Amén. Por eso el padre dijo, hay que hacer fiesta porque mi hijo se arrepintió, porque mi hijo volvió, porque mi hijo era muerto y ahora vive, porque mi hijo era perdido y ahora es hallado. Por eso hay que hacer fiesta. Pero ¿quién lo entiende? Lo entiende el padre. Los hijos no lo entienden. Porque llegó el hijo mayor y dijo, pues no es ni esta fecha, ni esta fecha, ni esta fecha. Y hay fiesta. A ver, Pánfilo, ven para acá. ¿Qué están haciendo? No, pues ¿sabes qué? Llegó tu hermano y tu papá mandó matar al becerro más gordo y porque eso está haciendo fiesta porque volvió tu hermano. Hombre, llegó el mulado aquel y se plantó fuera de la casa. El hijo no lo entendía, el otro hijo no lo entendía, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? ¿A quién cree que Jesús les estaba hablando en esas parábolas? ¿A quién les estaba hablando Jesús en esas parábolas? Lea el versículo 1 del capítulo 15. ¿Sí ahí mismo? Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Quién los que estaban murmurando? Los que tenían a cargo la ley. Los religiosos de ese tiempo. ¿Cómo? Nosotros somos la crema y nata de la religión. ¿Cómo va a suceder otra cosa diferente a lo que nosotros estamos interpretando? Porque dice que se sientan en la de Moisés, ¿cómo le llaman? En la cátedra de Moisés. Ahí se sientan, dice. ¿Por qué? Porque era la ley. Lo que ellos decían, eso era. No creían en la misericordia. Y a ellos les estaba hablando el Señor. A ellos les estaba hablando. ¿Por qué, hermano? Porque murmuraban con el Señor Jesús porque comía y convivía con los pecadores. Por eso esas tres parábolas se las metió ahí. Entonces, cuando viene el hijo mayor y ve aquello, hermano, ¿qué hizo? Se enmuló, dijo, ¿cómo? Y le dijeron al papá, ¿sabes qué? Tu hijo mayor está afuera, no quiere entrar. Y fue el papá y le dijo, mi hijo, ¿qué pasó? Mira, vente. No, pero ¿por qué? Mira, él dice, yo te sirvo todos los días. Además, todo lo que me mandas te lo obedezco. Y nunca me he dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero a este fue y malgastó todo por allá, en rameras, en las cosas inútiles. Regresa y le haces fiesta. Y el padre con ese amor que le dice, mira que tú no comprendes. Tú no entiendes que tu hermano estaba muerto y ahora vive. Tú no comprendes que tu hermano estaba perdido y ahora es hallado. Eso es el propósito de la fiesta. Y ahora muy despreciativo el otro hijo dijo,
ese es tu hijo, le dijo. No le dijo mi hermano, ese es tu hijo. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros hemos recibido la misma enseñanza de parte de Dios. Pero si nosotros empezamos a tomar nuestras propias decisiones, si vamos a empezar a tomar nuestros propios planes, vamos a caer en la historia del hijo pródigo. Vamos a ir a malgastar nuestro tiempo, nuestras fuerzas en cosas inútiles, en cosas vanas. Pero la caída va a ser dura. Pero quiero decirle también que todo el tiempo va a estar el Señor con la mano extendida cuando quieramos levantarnos. Ahí va a estar el Señor esperando para que cuando vengas y cuando vengamos con un corazón contrito y humillado, hermano, con mucho gusto el Señor nos va a levantar. Pacientemente esperé al Señor y Él escuchó mi voz y me sacó del lodo cenagoso, de ese lodo de desesperación, y puso mis pies sobre peña y me dio un cántico nuevo. Lo oirán los demás y van a temer. Ese es nuestro Dios. Pero el hijo pródigo lo podemos convertir en Él nosotros también. Dice Isaías: ¿por qué malgastas tu dinero en lo que no es pan? Le dice el Señor a su pueblo, y lo repite el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, cuando el enemigo viene y lo tienta. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario, tenemos necesidades aquí, pero lo más importante que debemos nosotros tener es un día estar con el Señor. Y si nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro deseo es estar con el Señor, todo lo que está a nuestro alrededor va a empezar a cambiar. Vamos a empezar a hacer las cosas diferentes. Señor, tengo esta necesidad, la pongo en tus manos. Dame respuesta, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Ese es el plan que tengo, ese es el proyecto que tengo para este año. Ese es el deseo que tengo para este año, pero quiero que pase por tu supervisión. Amén. Este es mi plan, este es mi proyecto. Si el Señor le dice adelante, hermano, Él va a estar con nosotros. Pero si el Señor dice que no, es mejor desistir y el Señor va a estar con nosotros. Pero si nosotros hacemos nuestro propio plan y si no incluimos a Dios, Dios dice: bueno, pues tienes libre albedrío. Si quieres ir a malgastar tu tiempo, si quieres ir a malgastar tu vida, es tu decisión. Pero aquí estoy para el día que te tropieces. Aquí estoy. Esto que lo estoy predicando no es una licencia para que usted vaya y investigue qué es caerse y tener esa necesidad de la búsqueda de Dios. Aquí usted está disfrutando de la fuente que salta para mí, de la fuente de Dios. Usted está tomando de la fuente ahorita. No se aleje, hermano, no se aleje ni vaya a experimentar cosas que vayan a dañar su vida espiritual. Gloria al Señor. Y finalmente, hermano, dice la Escritura que ¿en qué condición vendría el hijo pródigo, hermano? Que le dijo: hey, denle calzado. Probablemente los zapatos que tenían ya no servían. Las ropas probablemente ya no le cubrían muy bien. Y dijo: pístanlo. Y aparte, hermano, el símbolo del anillo, que pertenecía a una familia de prestigio. Tú y yo tenemos un sello en nuestra vida, y es el sello del Espíritu Santo, el cual nos hace a nosotros, hermano, pertenecientes o partícipes de la gloria de Dios. No desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu vida. Y cuando un hermano venga, hermano, gózate también como el Señor. Cuando un hermano que se ha alejado y vuelve al camino de Dios, gózate, hermano, y hay que hacer la fiesta.
porque era perdido y está allá. Póngase de pie, hermano, gloria al Señor. Se fue rápido esto ahora. ¿Qué decir de Nínive? Una ciudad que no estaba ni en el plan de Dios. Una ciudad que no era del plan del pueblo de Dios. Pero Dios todavía le dijo: hey, te voy a destruir. Te voy a destruir. Esa noticia llegó al rey de Nínive. Y el rey de Nínive dijo: ¿saben qué? No, vamos a ayunar todos, animales, niños, bestias, todos vamos a ayunar. Y dice la escritura, hermano, que Dios vio ese corazón contrito y humillado en Nínive, y el Señor se arrepintió del mal que iba a traer contra esa ciudad. Dios extendió misericordia a su hermano. Ahora cuánto más a nosotros, que nosotros estamos en el plan de Dios. No nos salgamos de debajo de las alas de esa gallina que dice la escritura, bajo el abrigo del Altísimo. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar, hermano. No sé, o si quieren, vamos a pasar al altar, hermano. Víctor, agarre el keyboard ahí, hermano. Y vamos a pasar, hermano, a orar, gloria al Señor. Y decirle al Señor